de la clase pasada, que era, nos queda estructuras, arreglos paralelos, pero algo mencionamos el otro día, pero bueno, podemos hacer arreglo de estructuras paralelas, y archivos. Voy a hacer hincapié en lo que es la estructura y lo que es el archivo. Luego, el arreglo de estructura, si quieren, lo pueden ver en la práctica con los chicos, que les hagan un ejercicio de las guías pasadas de programación 1 para que ustedes puedan afianzar los temas, ¿sí? Este auricular, salida de audio se escucha muy chiquito. Ahí está, ahí se escucha mejor. Vale. Bueno. Bien. Sí, está subido al repositorio de las clases, que dice código de las clases en un repositorio. Bueno, está ahí, donde dice comisión 4, hay una carpeta que van a figurar las clases, clase 1, repaso, y dice de qué, y ahí dentro está todo lo que hicimos. Bien. Bueno. Creo que recuerdan lo que era una estructura, ¿no? Si alguien tuviera que definir otra vez lo que es una estructura, con nuestras palabras, algo sencillo, ¿qué podríamos decir que representa? ¿Alguien que se anime a definir lo que es una estructura? Bien. Un tipo de dato creado por nosotros, exacto. El TP1, no es necesario que lo envíen, el TP1, ¿sí? Yo no pido entrega de trabajos prácticos. Pido que los resuelvan, pero que no los entreguen, ¿sí? Lo tendrán que resolver por su cuenta y en todo caso me preguntan de algún ejercicio o piden algún tipo de corrección si piensan que no está muy bien la resolución, pero no les pido que envíen el trabajo práctico. Bien, seguimos. Sí, muy bien, Emanuel. Es un tipo de dato creado por nosotros. O sea, es la mejor definición que podrían haber dado es esa, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros le damos un nombre a algo que lo llamamos algo que lo llamamos struct, ¿sí? Al struct de algo que contiene campos, ¿sí? Lo llamamos persona. Typedef se dice tipo definido de datos, struct, algo con campos, y le decimos que se llama persona. ¿Bien? ¿Qué es lo que contiene una estructura de este tipo? Y las características que representen este tipo de datos, ¿sí? Un nombre, una edad, ¿sí? Los campos van a representar las características del nombre que está representando. Y eso es una persona. Una persona contiene un nombre y una edad. ¿Cómo podíamos acceder a esta estructura? A través de una declaración, y declarábamos persona P, y después decíamos, bueno, le voy a generar un nombre. Entonces, le pido al usuario ingrese un nombre, y después hacíamos un get P nombre. Y después hacíamos lo mismo con la edad. Ingrese una edad, scanf de P edad. ¿Bien? Acá vamos a escribir flush. Todo debe tener flush. Y acá teníamos cargados los campos de la estructura, uno por uno. Nosotros podíamos hacer una persona L, por ejemplo, y decir que luego de cargada P, podemos hacer que L sea igual a P. Ahora L en todos sus campos tiene esos mismos datos, porque hicimos que L sea igual a P. No necesitamos hacer L campo por campo.
O sea, un string copy a L nombre, le copiamos P nombre. Y tampoco tenemos que hacer lo mismo con L edad. Directamente hacemos que L sea igual a P y ahora en todos sus campos L tiene los contenidos de P nombre y P edad también. ¿Sí? ¿Qué podríamos hacer también con estructuras? Y podemos hacer ahora una función de carga, una estructura. Y yo quiero que esa estructura ahora se cargue aquí adentro en vez de hacer todo esto en el main que queda desprolijo. Pero ¿qué debo hacer para que esa estructura realmente se cargue? Yo así, generando un algoritmo de carga, está bien, estoy generando que cargue una sola vez una sola persona. Pero ¿qué debo hacer para que esta persona evidentemente en sus campos tenga lo que está ingresando el usuario? ¿Qué habría que modificar del algoritmo que acabo de crear recién? ¿Cómo hago para que esa persona, ahora este algoritmo de carga funcione? Yo haga carga P, pero ande. O sea que después si quiero mostrar P, me muestre el nombre y me muestre la edad. Porque si yo hago un printf de la edad, del nombre, P nombre, ¿me va a mostrar el nombre o me va a mostrar otra cosa? Retornarlo, bien, retornarlo es una idea, pero yo quiero que siga siendo void. Y eso lo vieron al principio cuando vieron la estructura. Bien, con puntero, exacto. Eso, un algoritmo de carga, persona, puntero, y acá hacemos, hacemos P, y podíamos hacer como si fuera un puntero directamente. ¿Y cómo hacíamos para que sea? Con pasar el valor de la referencia siempre se puede hacer eso, ¿no? Claro. O sea, directamente podemos cargar per punto nombre. Así, ¿recuerdan? ¿O de qué otra manera lo hacían? ¿Les enseñaron otra manera de cargarlo? ¿O los hice perder con esto de los punteros? ¿No vieron eso mucho? Muy bien, Julia, me lo dijo por privado. Sí. Sí, Julián. Decilo, si querés con el micrófono. Con la flecha. No, yo para no interrumpirte a vos la explicación. No, vos podés aportar todo lo que quieras. Te lo Mejor. soplaba por privado. No, en la cursada pasada, todo lo que sea manejo de punteros, de estructuras con puntero, Lo vieron con flecha. vieron que, claro, que los atributos de la estructura lo manejan en vez de con el punto, con la flecha, cuando es puntero. O sea, yo lo estoy haciendo así. Es re difícil de ver, pero sí. Esto es igual. Pero ¿por qué no voy a usar... En esta cursada yo para este tipo de estructuras no voy a usar la flecha. Voy a usar el punto, pero para que ustedes después van a notar la diferencia entre usarlo en listas, que lo van a ver más adelante, y usarlo en un TDA como una pila o una fila, que lo van a ver, ¿sí? Y una estructura de este tipo. Sí, porque esto en realidad no estamos trabajando como a mí me gustaría con nodos de una lista. Ahora estamos trabajando directamente sobre una estructura, por eso lo de la flecha lo dejo. Pero está muy bien, Julián, es válido, se puede ingresar de esa manera. Bueno, vamos a evitar esto porque los hice perder, evidentemente. Vamos a dejarlo para la clase de punteros, ¿sí? Vamos a ir de otra manera. Vamos a hacer una carga normal, como Dios mandó al mundo y le dijo, hay otro tipo de carga de línea, no es necesario que hagas todo tan complicado. Y vamos a hacerlo así. Persona. Y no necesito esto, porque si yo voy a cargarlo así, lo creo como una variable local de la función, ¿no? Si no, estaría perdiendo eficacia en realidad, porque no tendría sentido. Bueno,
Así lo entienden mejor, ¿no? Ahora no se me perdió nadie. Sé que somos 11, perdí a uno ya. No quiero seguir perdiendo gente. Bien, esto es una carga de una estructura. Lo que hacíamos generalmente era una función para agregar una sola persona que la retorne y luego esa función agregarla a un ciclo. Claro, perfecto, Manuel. ¿Sí? ¿Sí? Yo les hice una función, yo la había hecho de ese tipo, en el cuatri pasado, para que los chicos trabajen con punteros. Pero si todavía no lo hicieron eso, olvídense de lo que acabo de decir. ¿Sí? Ahora pensemos en todo lo que estamos repasando, después aprenderemos lo que es puntero. Bien, cargo una persona. En este caso, como mi main contiene una variable individual, o sea que es una sola persona, P, la cargo y la retorno. Bien, y después hago todo lo que quiera, imprimir, trabajar con ella, manipularla. L es igual a P, va a tener todos los datos de P, L, ¿sí? Y ahora vamos a hacer lo que dice Manuel. Yo ahora no quiero una sola persona, quiero varias. ¿Sí? Ya no me sirve tener solo una persona, cargarla y mostrarla. Yo quiero ahora tener varias personas. Entonces voy a hacer un arreglo, supongamos de 20 personas. Como sé que mi arreglo tiene un tamaño fijo de 20, le voy a hacer una constante, tammax, de 20 datos. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es nuestro algoritmo de carga. Acá cargamos una persona. ¿Sí? Esto lo vamos a borrar porque vamos a hacer distinto. Y ahora acá vamos a hacer un algoritmo de carga. Cargar datos. Nos va a llegar nuestro arreglo de personas, ¿sí? Persona P, o persona datos, mejor dicho, para que quede que son varias. Y bueno, ya sabemos que nuestro tammax es una constante, entonces no necesitamos pasarla por parámetro. ¿Bien? Y acá viene el algoritmo de carga que dice Manuel. Vamos a dejar que cargue el usuario hasta donde quiera. No carguemos los 20 datos. Entonces vamos a armar ese algoritmo de si quiere continuar o no. Vamos a utilizar un contador i comenzado en 0. Y ahora le decimos, mientras mi contador no llegue a superar tammax, no alcance tammax, y continuar siga siendo S, o sea, siga diciendo que sí, que quiere continuar, vamos a cargar los datos. Entonces le decimos, datos de I es igual a ¿qué? A carga una persona. Y como dice Manuel, esto es mucho más prolijo que poner todo en una sola función. No digo que esté mal que lo hagan así. O sea, no digo que le den mucho hincapié a estas cosas, pero queda más legible el código, ¿sí? Queda más legible. Se ve que acá está calando una persona individual y acá lo dejo todo para lo que es el proceso automático, ¿sí? Acá están los ingresos de usuario y esto es el proceso automático que no hay intervención de él. Salvo ahora cuando elija continuar. ¿Sí? Bien, cargué una persona, incremento i y ahora les pregunto si desea seguir. SN. Y leo continuar. ¿Bien? Y ya está. ¿Y qué retorno? Los válidos. Entonces ahora, ¿qué vamos a tener siempre? Unos válidos, que pueden ser 0 o no, ¿sí? Recuerden que podía elegir no cargar a una persona. En este caso, los algoritmos que estoy generando necesariamente me piden que cargue una, así que siempre voy a tener un dato. Pero yo inicializo válidos por si yo en algún momento deseo cambiar ese código o si ustedes desean modificar a que el usuario no ingrese datos, bueno, claramente los válidos siempre tienen que estar inicializados, ¿sí? Entonces ahora, lo que voy a hacer es a válidos asignarle carga datos. Y le envío.
Bien. Y ahí cargué mi arreglo de personas. ¿Sí? Y yo después, ¿qué podía hacer? Bueno, puedo mostrar mi arreglo de personas, mostrar personas. Recibían el arreglo de persona P o datos. Y esta vez trabajábamos con los válidos porque no los cargo en su forma total. Y ahora, como yo lo voy a mostrar, voy a recorrerlo completamente, por lo tanto uso un for. Y como yo sé que debo a veces modularizar, ¿sí? Me lo pide inclusive a veces el enunciado, bueno, voy a hacer una función de mostrar una persona en la que llega una persona P y en la que va a mostrar cada uno de los datos. Esto va a quedar horriblemente nombre, edad, P, edad. Bien, y en este for lo único que tengo que hacer es mostrar una datos de, ¿sí? Y luego quiero mostrar las personas que cargué, mostrar personas y muestro datos y le envío la cantidad de datos cargados. ¿Sí? Y esto era trabajar con una estructura, con un arreglo de estructuras. ¿Sí? Bien, vamos a complejizarlo un poco. Al estar las funciones arriba del mail, ¿sigue haciendo falta prototipar? No, no estoy prototipando porque las tengo arriba del mail. Exactamente por eso, Manuel. Si fuera que igualmente yo necesito ser prolija con el código, yo debería estar prototipando de este lado cada una de las funciones, ¿sí? In, cargar datos. Esto recibe un arreglo de tipo persona. Y acá sigo, persona, cargar una persona, y recibe nada. Generalmente, más adelante, cuando ustedes empiecen a ver TDA y empiecen a armar los TDA, van a tener que generar los prototipados en una librería, así que sí. Pero no, ahora no le hago hincapié porque ponerlo en el mail no tiene sentido, ¿sí? Porque lo van a hacer luego, lo van a aprender correctamente en librerías, ¿sí? Así que por ahora, si yo lo pongo acá, igual estoy siendo desprolija, porque mi prototipado debe estar en otro lado. ¿Sí? Bien. Vamos a complejizar esto. Y ahora ya sabemos crear una persona, sabemos cargar un arreglo de personas, sabemos mostrar un arreglo de personas. Vamos a hacer algo que nos quede por ver, buscar una persona, ¿sí? Que nos devuelva la posición cuando encuentre una persona. Buscar una persona en nuestros datos y vamos a enviarle el dato. O sea, le tenemos que enviar a una persona nombre o nombre y edad que deba coincidir. Enviémosle un nombre, ¿sí? Si yo lo envío así, ¿es igual de válido? Si yo recibo algo así, vamos a ir de a poquito, tratar de meter punteros. ¿Era válido si yo ponía algo así para representar un arreglo de caracteres? Cualquiera que se anime, lo que sea que conteste, si está mal o está bien, estamos todos aprendiendo, no es necesario que... Bien. ¿Y por qué no, Joaquín? ¿Por qué pensás que no? Bien. Ahora, bien, Alex. La pregunta, Pablo, era, si yo en vez de hacer esto, ¿sí? Hago esto.
Bien, no debería estar pasando el dato en vez de dónde está. Bien. Pero, a ver, yo les hago esta pregunta. Si yo envío un arreglo, ¿bien? Como lo estoy haciendo acá, ¿por qué puedo modificar sus datos si supuestamente no le estoy enviando una dirección de memoria? Exacto, porque es un puntero, por definición. Entonces, ¿esto qué es también? ¿Bien? Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Nada más que es un puntero a char, pero es un arreglo de caracteres, exacto. ¿Sí? O sea, si ustedes ven eso o ven esto, no piensen que están viendo algo distinto. Están viendo algo igual. ¿Sí? Es para que lo tengan en cuenta porque van a ver mucho de estas cosas este cuatrimestre. Van a trabajar mucho con punteros, muchísimo. Entonces ya de a poquito lo vamos metiendo, ¿sí? Entonces yo trabajo con un arreglo de caracteres, lo puedo escribir de esta manera. Y si yo quisiera poder escribir a datos así, ¿sí? Pero no quería escribírselos de esa manera porque no quiero confundirlos, ¿sí? Entonces prefiero que lo tomen así, como un arreglo de caracteres, ¿sí? Entonces, estoy buscando una persona, recibo mi arreglo de personas, los válidos y un nombre que me envió el usuario por el mail, ¿sí? Cualquier nombre. Lo que tengo que hacer es buscarlo y no quiero recorrerlo, encontrarlo y seguir recorriendo. Yo quiero recorrerlo y una vez que lo encuentre frenar, no quiero que siga buscando. Entonces el bucle más adecuado para este caso sería un while, ¿sí? Y vamos a hacer nuestro incremento y una variable que se llame encontrado, enc, ¿sí? Donde le digamos, si lo encontró o no, que frene, ¿sí? Entonces los vamos a inicializar en 0, es decir, en 0 falso, lo que en lógica representaría un falso, es el valor de que todavía no lo encontró. Entonces vamos a inicializarlo en 0. Y podemos decir, mientras i sea menor a válidos. Sí, Martín, me enteré. Yo no se preocupen que lo voy a solucionar porque no puede pasar eso, ¿sí? Me enteré, me enojé y me calmé. Ahora, así que no te preocupes que igualmente se graba la clase. La vas a tener después. Bien. Si lo encuentra no podría retornar y ya saldría la función. Claro, Nacho, ¿sí? Pero no quiero poner un retorno acá. Sí, adentro del while. O sea, que lo encuentre, que frene el while, que termine y acá retorne la posición o lo que sea, ¿sí? Me faltó declarar la posición. Ah, no, la posición es sí, perdón. ¿Sí? Bien, mientras sí sea menor a válidos. ¿Y qué más? Y mi encontrado todavía no lo fue, es decir, sigue siendo 0, voy a seguir buscando dentro de mi arreglo de personas, porque significa que todavía la persona puede estar por ahí. Ahora lo que voy a hacer es preguntarle, datos de i, punto nombre, ¿es igual a nombre? ¿Esto lo puedo hacer? ¿Puedo hacer algo así? No. Bien. ¿Qué hacíamos? Exacto. String comparen, datos de i de nombre. Exacto. ¿Y qué nos tenía que dar para que sean iguales? Exacto, 0. Realmente hace una resta entre las... realmente el algoritmo hace eso. Uy, se va a cortar. Salimos y vuelvo a entrar, ¿sí? Ahí venimos. ¿Hay alguien que me ha escrito algo? Martín o Joaquín. No sé quién me ha escrito algo recién y yo justo tuve que cortar. ¿Qué habías dicho, Martín? ¿Podrás volverlo a escribir?
Decía que si no usabas FRED generabas una interrupción de entrada-salida innecesaria. No vas a generar una interrupción. Lo que va a pasar, esto es todo muy del programa del Codeblox, ¿sí? O sea, desde la forma en que está estructurado el compilador y, bueno, el tipo de ejecución. Lo que va a pasar es que va a intentar leer un dato más y no es que genere una interrupción, ¿sí? Lo que va a hacer es generar una lectura de 0 datos, ¿sí? Y una vez que genera esa lectura de 0 datos, lo que hace es se activa en el código, hay una macro, se le dice macro, que se llama el EOF, una banderita llamada EOF, ¿sí? Ese EOF lo que hace es avisarle al FOF de que no hay más datos por leer. Y eso es lo que hace la función. Es sencillita la función, pero necesita de una macro. Con FRED, si nosotros no hacemos una lectura, nunca va a activarse FOF, ¿sí? Si no hacemos una lectura más innecesaria. No se genera una interrupción. Una interrupción ya es algo mucho más complejo, ¿sí? Porque una interrupción significa interrumpir algo y es algo del sistema operativo, ¿sí? En este caso no nos va a pasar que sea del sistema operativo, lo estamos generando nosotros, ¿sí? Entonces, con FRED vamos a leer algo. Datos de I. Y acá me comí muchas cosas, que es el I igual 0. ¿Sí? Datos de I, leemos una persona. ¿De qué tamaño? De tamaño de persona. Estamos leyendo un bloque de persona bytes, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Lo leemos una vez. ¿Podemos elegir de hacer esto? A ver. No, pero no sé yo. No, vamos a hacerlo después. Mentira. Vamos a hacerlo después porque si no lo voy a mezclar. Bien, si mientras yo siga recibiendo bytes que se han leído, significa que estoy leyendo personas, porque yo estoy leyendo algo de un tamaño de persona. No es que me va a leer la mitad de una persona. Si lee una persona. ¿Sí? Si llegase a leer la mitad de una persona es porque algo hice mal yo cuando escribí en el archivo. ¿Sí? Siempre que lea mayor a 0 es porque me está devolviendo la cantidad de bytes que yo leí. ¿Sí? Entonces, mientras yo siga leyendo bytes, significa que hay personas que estoy leyendo. Y si hay personas que estoy leyendo, sigue avanzando. ¿Bien? Esto es un int. ¿Y va a cortar cuándo? Cuando FRED devuelva 0. Significa que no hay más datos en el archivo, termino. Y hay algo que me estuve comiendo, que nadie me dijo, que es el fclose. Le hice tanto hincapié que me lo comí. ¿Sí? Puede pasar. Puede fallar. Bien. Ahora que terminé, retorno ahí y acá cargué mi arreglo de personas. Bien. Vean que esto es mucho más sencillo que hacer un ifeof, while, FRED y and feof, ¿sí? Era solo una sola línea, una sola sentencia ahí adentro del while. Inclusive lo puedo poner así. ¿Sí? Más sencillo aún. Porque recuerdan que una sentencia no es necesario poner las llaves. Más chiquitito nos queda todavía. ¿Sí? Bien, y acá me traje los datos de archivo. Bien. Ahora, supongamos que yo ahora quiero, en muchos exámenes les ponían que buscar una persona que está en la posición P en el archivo, ¿sí?
Profe, mil disculpas, pero está bien, no hay problema, Martín. Nos vemos la próxima. Yo quiero buscar a una persona en una posición P. Entonces, vamos a hacer algo así. Posición no, vamos a poner posición así. ¿Cómo, alguien se recuerda cómo puedo hacer para buscar en esa posición del archivo? ¿Alguien que vaya queriendo decirlo? Con F-Seek, exacto. Y yo puedo escribir como RB. Con size of. Ah, ya sé lo que está queriendo decir. Alex, vos lo que querés decir es si voy a devolver la cantidad de datos del archivo cargados en total, ¿no? Eso es lo que querés decir vos, Alex. Es como que hay una mezcla acá de... Porque recuerdan que para saber la cantidad de datos cargados en el archivo, teníamos que hacer un file, arch, open, no march, ¿no? Y acá lo que hacemos es un fseek, ¿sí? Me muevo con el puntero que apunta primero a una posición que sería 0 bytes, ¿sí? Porque ese es eso. No leyó 0, está apuntando hacia la primera posición del archivo, no leyó 0 bytes. Y me voy a mover, ¿cuánto? Si yo quiero irme hacia el final. Quiero leer todos los datos. ¿Cuánto me voy a mover? ¿Cómo sé cuánto me voy a mover? Había una funcionalidad de FSeek que nos permitiría... Claro, exacto. Me voy a Seekend. ¿Y por qué 0? ¿Por qué acaba 0? Claro, porque yo me voy hasta el final con el cursor y no me voy a mover ningún byte, ¿sí? Me paro en el final y no me muevo nada. Me paro en el final, ¿sí? Pero si yo me quiero mover, no me voy a mover 2 bytes, porque no me estoy moviendo desde el final hacia adelante. Me tengo que mover -2, ¿sí? -2 por size of lo que sea, ¿sí? Size of chart. No me puedo mover 2 por size of chart, porque me voy a mover hacia adelante. Y si estoy parada sobre el final, no hay más nada, ¿sí? Entonces, acá me moví hasta el final, ¿sí? Después del último dato, ahí estoy parada. Entonces, ahora existía una función que, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien la recuerda? ftel, bien. ¿Qué hacía ftel? ftel nos decía a cuántos bytes desde el inicio está posicionado el cursor. Eso es lo que nos dice ftel. A cuántos bytes desde el inicio está posicionado el cursor. Si yo posicioné el cursor al final, estoy situada la cantidad de bytes que hay en todo el archivo, ¿sí? Si yo me posiciono a mitad con fseek, me va a decir que estoy a n bytes en el archivo, es decir, en la mitad, por ahí, n sobre 2, ¿sí? Si yo me posiciono al principio, esto me va a tirar 0, porque estoy posicionada con el cursor sobre el principio, ¿sí? Entonces ftel nos dice la cantidad de bytes que estamos situados con el cursor, que hemos avanzado con el cursor. Pero lo tenemos que dividir por algo para que nos dé, para armar esos bits en conjuntos, para que nos dé en el tipo de dato que nosotros estamos buscando. En este caso son personas, ¿sí? Entonces vamos a dividir por lo que pesa una persona. Y lo retornamos. Vamos a hacer unas reglas de por medio. Y es que si el archivo no tuviera datos, tiene que retornar 0. Es decir, el archivo no existe.
¿sí? Bien. Y eso era lo que nos decía un compañero suyo, lo que quiso decir, ¿sí? Cantidad de datos cargados. Pero yo ahora, yo sé cuántos datos hay en el archivo, entonces, si me dan una posición que es por fuera de lo que está cargado, nosotros tenemos que darle una alerta diciendo, no, acá no puedes pasar porque te estás dando una posición que no es. Entonces, podríamos hacer un if arch, y acá, por ejemplo, antes poner incant igual a cantidad de datos cargados. ¿Por qué no hago acá adentro esto? ¿Por qué no agarro y pongo después así? ¿Por qué no lo hago después? Porque si yo hago esto, estoy abriendo el archivo acá. ¿Sí? Y el archivo ya está abierto. ¿Sí? Entonces yo tendría que buscar una manera de hacerlo antes. Entonces yo voy a hacer esto. Entonces acá abro y cierro el archivo. Y después acá abro otra vez. ¿Sí? Si no está trabajando con doble apertura. Entonces fíjense que lo tengo que hacer sí o sí antes. Ahora, conté los datos del archivo y voy a decirle if arch, y podría preguntar también and posición es menor a cantidad de personas cargadas, ¿sí? Porque serían las posiciones del archivo. No existen en realidad las posiciones, son cantidad de personas. Pero si posición me representa una mayor cantidad, un número mayor a Kant, significa que hay algo que anda mal. Entonces ahí estamos evitando de que hayan errores en el parámetro que me están mandando. ¿Esto lo debo hacer sí o sí siempre? Y en realidad, cuando nosotros nos envían un parámetro, nosotros no debemos verificar que ese parámetro sea el correcto. Ya el que lo está enviando debería tener una condición, ¿sí? Esto debería estar afuera, pero eso lo vamos a ir prolijando con el tiempo. Esto debería estar afuera en la comprobación de que esa posición sea real. Y acá me tiene que llegar a una posición verdadera. Y yo agarrar y trabajar con esa posición. ¿Sí? No debo hacer una verificación de lo que me está llegando está bien. Debe ser en el momento en que se envía. ¿Sí? Entonces acá lo que voy a decir es, mientras archivo exista y la posición sea menor a la cantidad de datos en el archivo, anda todo bien, y lo que voy a hacer es moverme, posicionarme en el archivo. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Desde dónde? Y me conviene desde el inicio. ¿Y cuántos me voy a mover? Alguien que me diga. Size of persona por posición. ¿Está bien eso? ¿Qué me tendría que venir? ¿Qué me tendría que informar ese parámetro? Si la posición comienza desde 0 o si comienza desde 1. Que eso es algo que a veces luché en los finales porque, o en los parciales, porque si no me informa yo puedo tomar la posición que yo quiera. Si yo, acá el alumno pone posición -1, es válido, porque él consideró que la posición la empezaron en 1, el que sea que envíe el parámetro, ¿sí? Entonces yo puedo especificar, la posición comienza desde 0, ¿sí? ¿Por qué -1, Pablo? A ver. Bien. ¿Por qué? Si acá es 0, se va a mover 0. O sea, eso va a funcionar. Pero si es 1, si quiero leer el dato 1, bien, bien, porque queda delante el número que vamos a leer. Pero suponete que yo envío la posición en 0, o sea, comenzándola desde 0. Y yo quiero leer la posición 0. Pero vos pones acá en el código posición -1. Me va a leer -1 desde SIG0 y va a morir el sistema.
Entonces necesariamente tenemos que, o lo condicionamos, le decimos que empieza desde 1, o tenemos que averiguar que no sea 0. ¿Sí? Si comienza desde 1, todo esto marcha bien. Se nota que han trabajado con eso. ¿Sí? Si no, había otra manera de hacerlo, pero ustedes ya trabajaron con eso, así que sigamos trabajando con eso. ¿Sí? Entonces la posición comienza desde 1. Claro, siempre, siempre. Es algo que yo he tenido, cuando yo me llevaba a corregir exámenes finales, que hablaba de la posición, yo les tenía que preguntar al profesor que había hecho el examen, le digo, ¿desde cuándo empieza la posición? Porque si empieza desde 0, el alumno debe evaluar de otra manera la situación. Si para vos empieza desde 1, genial. Pero hay veces que en un arreglo empieza desde 0, entonces uno empieza a confundir las cosas. Y hay alumnos que también pueden empezarlo. Ahora, si no está especificado y el alumno piensa que empieza desde 0, genial, lo puede tomar de cualquiera de las dos maneras. Ahora, si lo especifica, no. Entonces, hacemos un FSIC de Arch, nos movemos -1, ¿por qué? Porque nos tenemos que parar antes de leer ese dato, y si en este caso en la primera posición, esto va a marchar bien porque va a ser 0, entonces no se va a mover nada, 1 menos 1, 0. Y una vez que nos paramos sobre ella, hacemos un FRID. Y acá tendríamos que declarar una persona P, leer P, size of persona, una vez de el puntero a file. Y bueno, como nos pedía buscar una versión de una persona, retornamos P en la posición P. ¿Sí? Bien. Yo puedo hacer algo así. A ver. ¿Dónde estaba traer datos? Bueno, yo tengo traído los datos desde el archivo, ¿no? Los traje a un arreglo. Supongamos que yo seguí cargando datos en mi arreglo y ahora quiero volver a persistir los datos en el archivo. ¿Sí? ¿Puedo hacer esto? Adiós. Vamos a hacer WB. Así se pisa. If arch. ¿Acá lo cerré? No. Siempre me olvido de cerrarlo. If arch, vamos a poner este close antes. Después me olvido. ¿Puedo hacer esto? ¿O a alguien le parece, al que le parezca chino, dígamelo? ¿Pero se puede? ¿Alguien lo probó en algún momento? ¿Lo ha visto? ¿O se ha imaginado que puede ocurrir? Chan. Silencio. Julián, ¿lo viste? No lo había visto nadie. No, yo cuando trabajaba con eso lo hacía recorriendo todo el arreglo directamente, cosa de que me queden guardados los datos uno a uno. Claro. Bueno, pero acá también se guardan uno a uno. Teóricamente deberían. Sí. No, estoy guardando todos. ¿Por qué? Fíjense que yo a cada datos no le di, no le especifiqué qué celda del arreglo quiero guardar. Yo le mandé datos. ¿Qué pasa cuando yo hago esto? El arreglo, ¿sí? El arreglo son todos estos datos de acá, ¿sí? Y siempre hay una dirección
suponete, ¿no? Estoy tirando cualquier número. Esta dirección apunta hasta al primer dato, ¿sí? Apunta al primer dato de la regla. Y después son direcciones consecutivas, ¿sí? Después acá, esta es la 0.44, después va a venir la 0.45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. ¿Bien? ¿Qué estoy haciendo acá? En la dirección de datos, ¿sí? Le estoy diciendo que escriba todo ese bloque. Este, más este, más este, más este, más este, más este, más este. ¿Por qué? Porque desde esta dirección me voy a mover toda esa cantidad de bytes. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. Me voy a mover toda esa cantidad de bytes. Válidos. Entonces le digo, es size of persona por válido lo que quiero escribir. Ese bloque. ¿Y dónde está ese bloque? En datos. Pero datos es un arreglo que yo voy avanzando y por ahí. Y es que estás avanzando dirección por dirección. Pero lo estás haciendo de esa manera. ¿Sí? Estás haciendo de esa manera. Empezás en la 0.44 y después cuando haces I++, vas a la 0.45. Y cuando haces I++ vas a la 0.46. Lo que pasa es que vos no lo ves, pero lo estás haciendo. Entonces, ese bloque de datos está almacenado en una dirección que es consecutiva, son direcciones consecutivas de datos, que la dirección primera es 0.44. Y como yo quiero escribir todo el bloque, va a avanzar en todo ese bloque de esas direcciones. Y si válidos es un valor cualquiera, o sea, no es válido sobre el arreglo, escribirá lo que sea que haya después. No le interesa, va a escribir sobre la dirección consecutiva siguiente, al último. Y así sucesivamente. Pero esto es válido. Me está escribiendo ese bloque de datos que he almacenado en este lugar. ¿Sí? Así que esto es igual de válido que haber hecho un for. Así que piensen que pueden evitarlo cuando escriben un arreglo en el archivo. Ya sea de estructuras, de enteros, de etcétera. Lo pueden evitar. Escribiendo esto. Así, o lo pueden hacer así. Esto es lo mismo. Porque escribo algo de tipo persona válidas veces. Avanza sobre el dato, sobre datos. ¿Sí? Por eso está eso. Por eso está este espacio también. Pero así se ve mejor. Así me gusta más. Se ve más claro. ¿Sí? Bueno, eso era un pequeño detalle para ayudarlos a ustedes a ir comprendiendo cómo está estructurado un arreglo. No es necesario que me lo hagan así. De acá en adelante no es necesario. Pero lo podrían hacer tranquilamente. ¿Pero por qué? Porque el arreglo está estructurado de esa manera. Son posiciones consecutivas en memoria. Por eso cuando yo avanzo una posición más, sin querer, en un arreglo, avanzo más allá de lo que está definido o de lo que lo cargué, ¿sí? Me va a devolver siempre basura. ¿Sí? Y si avanzo más de lo que está definido, puede cargarme basura, como puede decir que estoy ingresando en una dirección inválida del sistema, que puede pasar, estoy tocando algo que no tendría que pasar, ¿sí? Porque tiene una memoria limitada, ¿no? Nunca vamos a llegar. Pero si alguna vez les pasó que les decía, por ejemplo, Stack Overflow o algo así, bueno, es por esas cosas, porque estamos avanzando demasiado alto, ¿sí? De lo que nos da la memoria. Entonces, esto es válido, ¿sí? Y lo puedo hacer. Y no hay mucho más que tengan que saber de archivos. Realmente no. Pero sí les voy a enseñar a que no abren y cierren un archivo cada rato. O sea, esto de buscar una posición y eso no les voy a pedir que lo hagan. Quiero que lo sepan porque en los finales está, aquel que no haya aprendido final de programación uno lo va a ver y todo, pero generalmente les pido que trabajen directamente con los datos. Porque piensen que abrir un archivo, ir a buscar un dato, primero pedirle al sistema operativo que me traiga ese archivo. Después pedirle al sistema operativo que quiero hacer una lectura. Por cada lectura le estoy haciendo un permiso. Hasta que me preste atención, me priorice lo que yo estoy haciendo y lo haga, es tan ineficiente que no me va a servir. Prefiero traer los datos, si son pocos, y trabajar con ellos. Hacer todo el trabajo con esos datos y luego hacer la persistencia, hacer lo que sea. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda con esto?
Esto después lo subo. Se me fue uno chico porque tenía que ir. Pero bueno, estos son pequeños detalles que van a ir aprendiendo a medida que uno cada vez hace el código de mejor manera. ¿Sí? Hay que asimilarlo, pero está claro. Bien, genial. Pero vean que esto se puede hacer, es válido. ¿Y por qué? Les acabo de explicar, ¿sí? Porque así funciona el arreglo. ¿Sí? Si el arreglo estuviera disperso, o sea, es decir, las direcciones del arreglo estuvieran dispersas en N lugares, difícilmente yo pueda acceder a un bloque de datos de esa manera. El bloque de datos tiene que estar contiguo, si no, no puedo acceder. ¿Sí? Porque no es que hago por I++ y estoy avanzando a la dirección N de mi arreglo que están allá en el otro lado de la memoria. No, son posiciones contiguas. Piensen que si no, es súper ineficiente ir desde esta posición hasta allá en N+80. ¿Sí? Entonces, como son direcciones contiguas, esto es válido. ¿Sí? Y les va a pasar con los arreglos dinámicos, que lo vamos a ver la clase que viene, que se hacen con malloc, ¿sí? Y vamos a trabajar de ahí en adelante siempre con malloc, cada vez que hablemos de estructuras en memoria dinámica. ¿Sí? Les va a pasar con listas, con árboles, les van a pasar cuando hablen el TDA de fila a cola, y con pilas, porque van a armar su propio TDA de pilas ustedes. ¿Sí? Lo van a armar ustedes y le van a dar el comportamiento que tiene que tener la pila. Bueno, chicos, si no hay más dudas, yo, si quieren, ya finalizo y nos vemos. TDA, ¿qué viene a hacer? Bueno, TDA se llama tipo de dato abstracto y lo que hace es decir, se comporta, vieron que ustedes las pilas no tenían que saber qué hay adentro de una pila, cómo se hace. No sabían ni lo que era, no sabían qué era una estructura, qué tenía adentro. Bueno, eso es un TDA, ¿sí? Cuando ustedes, desde el usuario, no tienen por qué saber qué hay dentro. De nada, Joaquín. Bueno, espero que les haya servido y que les sirva de ahora en adelante para las cosas nuevas que aprendamos, ¿sí? Bueno, chicos, nos vemos. Mañana hay clase práctica, ¿sí? El que quiera asistir, bienvenido, genial, porque yo lo que no hice es hacer arreglos paralelos. Así que yo ahora igual voy a preguntar en Slack si alguien quiere asistir y si nadie asiste, bueno, no se hará, ¿sí? Lo vamos a hacer más bien por pedido que otra cosa, así no. Sí, es por Zoom, por eso les dije, es la única sincrónica de las prácticas, ¿sí? La de mañana. Siempre van a ser los viernes. A la hora de la práctica, que es a las 13 también. Y voy a hablar con Mariana. ¿Sí? Mariela. Oh. No. Bueno, chicos. Nos vemos. No, Meli. Chao, Julián, gracias. No, a vos. Sí, es terrible tener que darle de uno en uno, porque si alguien quiere grabarse la clase también, que no quiera utilizar después la grabación que hicimos nosotros, lo puede hacer, me dice y le doy el permiso, porque pueden grabar varios a la vez. Bien, vamos a continuar. Hemos hecho, profe, en el campo de programación hay unos apartados para automatricularte y cuantificador. ¿Cómo es el de esta comisión? Lo envié por mail, Pablo, el de la automatriculación. Es comisión 5-2020. Sí, te lo escribo acá. Pero te tendría que haber llegado un mail. Si no te llegó, avísame porque significa que no te tengo. ¿Sí? Cualquier cosa me mandás un mail. Si no te llegó ese mail, mandame un mail. Acá, a esta casilla. Así, de ahí te agendo. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar. Habíamos dicho que para comparar dos nombres, dos cadenas de caracteres, teníamos que usar las funciones de string.h, ¿bien? Y una es string compare. String compare lo que hacen para que sepan por qué devuelve un 0, por qué devuelve un menos algo, por qué devuelve un 1, en teoría. Lo que hace es realmente restar los valores, restar los caracteres,
¿sí? Los resta, su valor en hexadecimal, lo resta, y eso lo que hace es compararlos, y una vez que le da un valor, bueno, retorna un número negativo, un número positivo o un 0, en todo caso. ¿Sí? Esa es la lógica de esta función. Que nos dio la gracia de que ellos la hicieron ya antes que nosotros, porque si no la teníamos que hacer nosotros manualmente. ¿Sí? Esa es lo bueno de que ya esté creada esta librería. Vamos a incluirla. Y bien, después teníamos string compan i, que lo que hacía era que no hacía diferencia entre las mayúsculas y las minúsculas. O sea, que si el nombre está escrito todo entre mayúsculas y minúsculas, no hacía diferencia con otro que esté escrito solamente en minúsculas. ¿Sí? Solamente comparaba que sean las mismas letras. Entonces, podíamos usar string compare i o string compare sin la i. ¿Sí? Bien, si era 0, entonces, ¿qué hacemos? Ahora lo encontró, ¿sí? Esto es 1, pero lo que va a hacer es incrementar y luego, entonces yo de esta manera pierdo la posición, porque yo quiero retornar la posición en donde quedó parado, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer para solucionar este dilema? ¿Cómo puedo modificar este código acá adentro? Y menos menos, o sea, hacer esto. Variables igual a i, adentro del if. Variables igual a i. Quizás encontrado, me dijiste, así. Francisco, perdón. De esa manera. Bien, crear una variable para pasar. Entonces yo tengo que crear una variable que se llame post. Y acá le digo que lo encontró y a la vez post es igual a i. ¿No? Bien. A ver. Algo que vamos a aprender también es a usar menos variables. ¿Sí? Entonces ahora vamos a buscarle la vuelta a esto para no tener que usar tantas variables. Entonces en vez de decir, bueno, si lo encontró, le pongo un 1 y corto. Y si mejor decimos, si mientras la posición sea menos 1, no lo encontró. Y nos evitamos de, acá, nos evitamos de hacer esto que hicimos recién. Y en vez de acá decir que cont, mientras en sea 0, mientras en sea menos 1. ¿Sí? Y algo así habrán visto también en el código del cuatripasado. De inicializar la pos en menos 1 o menos 1 si no lo encontraba y retornaba ese valor. Entonces acá lo que estamos haciendo es evitar de crear esta variable adicional. Utilizamos pos. ¿Sí? Entonces, voy a retornar acá y retornamos pos. Y nos olvidamos de ese dilema. Y a la vez creamos una variable menos. Y vamos a crear una variable de más. Cuantos menos variables locales tengamos que hacer, mejor. ¿Sí? Cuantos menos variables tengamos que utilizar, mejor. No digo que usen la misma variable para cualquier otra, para un montón de cosas. O sea, para post, después lo usan para una suma. No. Tampoco seamos tan inentendibles después con el código. Pero en este caso, con post, podía solucionar a la vez que corte el bucle mientras lo he encontrado. ¿Sí? Y ya me olvido. ¿Por qué les digo que hay que hacer hincapié en escribir menos variables locales? Porque luego van a ver algo que se llama recursión, que ya es feo de por sí, y si ustedes hacen muchas variables locales va a ser mucho más feo aún. Así que de a poquito nos vamos a ir acostumbrando a generar un código más eficiente, en el sentido de que sea más rápido a la hora de la ejecución, y también sea legible. ¿Sí? Bien, encontramos una persona, la retornamos, entonces podemos decir acá, ingrese, persona a buscar, nombre. Nombre de persona a buscar. Scanf, S, y vamos a tener que ingresar alguna variable, char,
nombre, y tiene que tener el mismo tamaño que nuestro nombre de la estructura, 30. ¿Sí? Nombre. Y buscar una persona, datos válidos, que nos devuelve una posición. Pos, y después podemos elegir mostrar la edad. La edad. La de la persona encontrada es datos de pos, edad. ¿Bien? Datos no, en este caso es B. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces nosotros ya sabemos buscar a una persona en un arreglo de estructuras, mostrarla y cargarla, hacer un algoritmo de carga, ¿sí? Después el algoritmo de ordenación lo puede practicar con estructuras también de este tipo, con arreglos de estructuras, ¿sí? Lo pueden practicar también con arreglos paralelos. Pueden hacer arreglos de estructuras paralelas, que hay que ver bien cómo podría ser su relación. Generalmente los arreglos de paralelos son de tipos de datos primitivos, es decir, un entero, de char o de float, y no de un tipo de dato definido por el usuario. Pero podríamos buscarle alguna vuelta, ¿sí? De hacer arreglos paralelos de estructuras, algún significado puede tener. Ahora vamos a hacer que esto, en vez de quedar en la nebulosa, ahora hagamos persistir todo esto que estamos haciendo. Es decir, vamos a guardar estos datos en un espacio físico, y no como lo estamos haciendo ahora, que lo dejamos en la nebulosa, es decir, en la RAM. ¿Sí? Lo ejecutamos, cargamos los datos, todos quedan ahí en memoria volátil de nuestro sistema, y una vez que finaliza nuestro programa, lo mata, el sistema operativo lo cierra y desapareció. Entonces lo que tenemos que hacer es persistir los datos que cargamos. Lo que podemos hacer es que cada vez que ingrese una persona nueva, persistirla en un espacio físico, o cargar muchas personas y luego, cuando terminamos de cargarlas, persistirlas en nuestro espacio físico. ¿Es válido cualquiera de las dos maneras? Sí, es válido. ¿Sí? Podemos hacer varias personas y cargarlas luego, ¿sí? Cargarlas luego al sistema, es decir, al espacio físico de nuestro sistema, o podemos cargar una por una y ingresarlas al espacio físico de nuestro sistema en el instante. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando yo quiero ingresar a un archivo datos y le quiero dar un cierto orden? No va a pasar eso de darle un cierto orden en el archivo, es algo que nosotros ordenemos sobre la estructura, ¿sí? Es decir, sobre la estructura de datos, el arreglo. No podemos ordenar el archivo. Ordenar un archivo es muy ineficiente. ¿Lo podemos hacer? Sí, se puede hacer, ordenar un archivo. Pero es muy ineficiente hacer eso, ¿sí? Porque tenemos que hacer muchas lecturas, muchas escrituras, tener que pasar a otro archivo, porque no es que sacamos un dato y lo metemos por otro lado. Y para evitarnos eso, es preferible traer todos los datos del archivo, ordenarlos y luego pasarlos a otro archivo. Claro, es más eficiente cargar el estado anterior. Entonces lo que podemos hacer, si ustedes en algún momento les pide que ordenen, no pueden ordenar un archivo, tienen que traer todos los datos de ese archivo, ordenarlos sobre esa estructura de datos en arreglo, lo que sea, y luego vuelven a plasmarlos en un archivo nuevo, que lo van a renombrar con su archivo, con el nombre de su archivo anterior. Es decir, lo pisan. Eso es lo que van a hacer. ¿Sí? Lo que quiero hacer ahora no es tan complicado como ordenarlos, sino lo que quiero hacer es directamente pasarlos, no me importa. Entonces, lo que podemos hacer es, primero y principal, cargar una persona y guardarla en mi archivo, ¿sí? Y a la vez la puedo dejar en el arreglo, porque yo puedo ir trabajando de manera sincrónica con mis datos, ¿sí? Yo sé que están persistidos,
y que a la vez yo puedo trabajar con ellos. En la vida real no es así. O sea, se crea un archivo temporal en la vida real. Fíjense, piensen que la gente está trabajando constantemente con altas y bajas, supuestamente. Imagínense un banco, ¿sí? En la vida real trabajan con un archivo temporal donde hacen altas y hacen bajas en otro lado, y después al final del día, donde ya no hay altas ni bajas, lo que hacen es fusionar esos datos, ¿sí? Fusionar esos archivos en un archivo principal. Eso es lo que hacen, ¿sí? No, jamás trabajan de manera sincrónica con el archivo principal. Aparte piensen que mientras uno está abriendo el archivo hay otro que también lo está abriendo. Y mientras uno está cargando, mostrando los datos o lo que sea, hay otro también que está cargando. Entonces hay una cierta incoherencia entre los datos. Entonces siempre trabajan con un temporal. Y luego al final del día, por eso les dicen que cada vez que ustedes se dan de alta en algún lado, les dicen, bueno, tiene hasta 24 horas, 48 horas para que el usuario esté realmente dado de alta en el sistema. Y es por eso mismo, ¿sí? Bien, me fui. Pero no era irrelevante a lo que hacemos, ¿sí? Cargo una persona y ahora quiero armar mi archivito. Vamos a hacer... no quiero que quede esto muy... A ver, por ahí me conviene hacerlo como una nueva clase. Vamos a armar una nueva. Vamos a hacer un proyecto. Le paso... Y vamos a poner 2B. Porque si no tengo que comentar todo. Vamos a trabajar exclusivamente con archivos. Vamos a copiar la estructura. Bien. Carga datos. Sí. Vamos a hacer directamente, en vez de estar cargando un arreglo, cargando un archivo. Por eso necesito varias funciones, de las que ya hicimos. Bien. Bueno. Esto no. Y esto no me interesa tampoco. Y esto tampoco me interesa. Miren. ¿Por qué? Porque yo acá directamente voy a ingresar la persona y la escribo en el archivo, entonces no voy a retornar nada, ¿sí? Pero este va a ser mi algoritmo de carga directo a un archivo. ¿Cómo era? ¿Qué hacía yo para poder trabajar con un archivo? ¿Qué variable utilizaba para poder yo trabajar un flujo de salida? Bien. ¿Y cómo iniciaba ese flujo de salida? Bien. La estructura file. Bien. La estructura file. Es un puntero a una estructura, ¿sí? Es un puntero a una estructura y yo le pongo file, fp. Generalmente yo lo llamo fp, acá le dice mucho arch. Vamos a llamarlo arch. fopen habría un archivo X, ¿sí? Archivo.bin, ¿bien? Y lo habría en modo, si yo voy a generar datos de salida y voy a ir ciclando sobre él, AB, exacto. ¿Por qué? Yo lo puedo abrir WB, pero ¿qué pasa? Cuando voy a escribir otra vez, en otro caso, si vuelvo a llamar a la misma función, luego vuelvo a llamar a la misma función, lo que va a hacer es escribir sobre el principio, me va a sobreescribir los datos, ¿sí? Entonces no. Append lo que hace es agregar al final del archivo. Si ya hay datos,
va a agregar sobre luego de ellos, ¿sí? Entonces, creo una estructura de tipo file para yo poder utilizarla como mediadora, ¿sí? Entre un buffer de salida y mi archivo, ¿sí? Porque nosotros realmente no estamos escribiendo sobre el archivo con las funciones que utilizamos. Nosotros trabajamos con un buffer de salida. Un buffer de salida es un arreglo de char, ¿sí? Como es así en la consola, bueno, lo mismo pasa con los archivos. Nosotros estamos haciendo un arreglo o una gran matriz o lo que sea, no nos importa porque lo maneja la estructura, ¿sí? Pero es un gran arreglo de caracteres donde se genera todo lo que hicimos y una vez que el sistema operativo decide qué hacer con ellos, los escribe en el sistema o no. Por eso generalmente sí o sí debemos cerrar un archivo. Porque si nosotros no cerramos, no pedimos que se cierre, los datos pueden estar todavía ahí y se pierden, ¿sí? Por eso es importante cerrarlo. Porque el sistema operativo no va a decir lo que nosotros, no va a hacer lo que nosotros queremos en el momento. Lo va a hacer cuando quiera o cuando disponga, ¿sí? Cuando piense que es prioritario. Entonces abrimos nuestro archivo. Archivo.bin. Ahora lo primero que tenemos que hacer es preguntar si realmente se ocurrió eso, si realmente se generó esa estructura de tipo file. Porque si el puntero a file no existe, es decir, es null, ¿sí? Que no exista significa que es null, nos va a devolver un null, es porque o no se abrió o algo pasó, ¿sí? Entonces le tenemos que preguntar si realmente ocurrió que se haya abierto, y si se abrió, if arch, perdón, yo lo pongo así, pero si ponen así lo mismo, ¿sí? Porque el null lo toma como verdadero, como falso, ¿sí? Entonces si pongo distinto de null, me va a tomar verdadero esa proposición. Y si pongo if arch, también es verdadero, porque el null lo toma como falso y sería como un 0,1, ¿sí? Y que haya datos lo toma como verdadero. Así que esto, como esto, es igual de válido. Si hay datos en mi archivo, perdón, si mi archivo se pudo abrir correctamente, ahora lo que tengo que hacer, y esto lo vamos a poner ahí afuera porque queda horrible de crearlo ahí adentro, es comenzar con mi carga. Entonces les digo, mientras continuar sea igual a S, vamos a cargar una persona. P es igual, carga una persona, y ya tenemos nuestra persona cargada. Y ahora yo quiero, ahí tendría importancia el if porque si no existe igualmente se va a crear y los datos se agregan. No, con el AB, Joaquín, el archivo se crea. Con el AB. También ocurre que se cree si no existe. Así ocurre como en WB, ocurre con AB. Por eso el WB es muy difícil que lo tengan que utilizar, salvo que ustedes quieran o estén probando cargar los datos. Es que si el if, no, si yo le quito importancia al if, por ejemplo, lo quito, ¿sí? Y dejo que haga lo que quiera, si no se crea el archivo me va a generar un error, ¿sí? Me va a decir que no puede escribirse porque no existe puntero a esta estructura, porque ahora cuando hagamos fwrite me va a pedir un puntero, y si yo le paso un null, le paso un vacío, algo que no está, ¿sí? Me va a generar un error, ¿sí? Entonces necesariamente debo hacer esto. Debo evitar que se rompa, ¿sí? Trato de evitar que se rompa, no lo dejemos al libre albedrío, ¿sí? Además de que es buena práctica también. Claro, o sea, esto es responsabilidad de mi función cargar datos. Si el archivo no se creó, es porque hay algo que yo, lo que estoy haciendo de acá, del código, no se pudo generar, y es responsabilidad de esta función que se solucione. Mi función no puede hacer que se rompa todo el programa. En todo caso, si es null, le tengo que decir al usuario, si quiero ser bastante interactivo con el usuario, el archivo generó un error. Porque no necesariamente que sea null significa porque no se pudo crear. Puede haber muchas cosas que hayan pasado, ¿sí? Entonces, que genera un error, punto. Le digo a ese usuario que el usuario siga con el sistema, ¿sí? Si estaba haciendo otras cosas. Pero tratemos de evitar de que se rompa el sistema por esta función. Esta función tiene que tener responsabilidad de controlar de que esto funcione, ¿sí? Entonces le ponemos este condicional. Entonces cargo una persona. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Escribirla. Ustedes conocieron lo que son las funciones fread y freWrite. Las funciones fread
y fwrite trabajan con lo que es el buffer, ¿sí? El buffer de datos. No trabajan directamente con el archivo. Hay funciones que trabajan directamente con un archivo, ¿sí? Pero no van a verlo eso. No es objetivo de nuestra cursada que vean algo así, pero sí existe, para que ustedes sepan que sí existe. Pero nosotros trabajamos con un buffer de salida mediante estas funciones, ¿sí? Entonces hacemos un fwrite. ¿Y qué nos pide? Nos pide un buffer, ¿sí? Porque realmente nos está pidiendo eso, un buffer de datos. Nuestro buffer de datos en este caso es P, ¿sí? ¿De qué tamaño es P? Y el tamaño de P es persona. Nosotros queremos escribir algo de tamaño persona, una cantidad de bytes, es decir, la cantidad de bytes que pesa una persona, una estructura persona. ¿Cuántas veces lo vamos a escribir en el archivo? Y eso lo vamos a escribir una vez, porque es una sola persona la que estoy escribiendo. Si estuviera escribiendo un arreglo, lo escribiría n veces o válidas veces, ¿sí? Y acá es cuando, si yo no tenía un archivo abierto, si va a romper, es porque le tengo que pasar el puntero al file, arch, ¿sí? Si yo le paso un null, o sea, algo que no existe, murió, ¿sí? Y después le pregunto si desea seguir, y vuelve a ciclar, y vuelve a escribir sobre el archivo, ¿sí? Ahora, no piensen que las funciones, o cuando yo voy a escribir un archivo, necesariamente voy a trabajar con estructuras. Yo puedo escribir un carácter si quiero, o un entero. ¿Sí? En este caso escribí solo una persona, es una estructura, sí, pero yo puedo escribir un entero, size of int, 1, y sigo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que saber la persona que vaya a leer este archivo? ¿Cómo está estructurado? Si la persona no sabe cómo está estructurado el archivo, es decir, qué datos y de qué manera están los datos en el archivo, no los puede leer. ¿Sí? Me pasó que yo he tomado un parcial el cuatrimestre pasado y los chicos no sabían cómo, o sea, les he explicado, igualmente fue un tema de que no habían visto bien la teoría, pero no sabían cómo leer un archivo que yo les pedía que lean primero un entero y después un carácter del archivo. Eso les pedía. Los chicos no sabían cómo hacerlo, pero realmente les estaba diciendo cómo estaba ordenado el archivo, o sea que solamente tenían que hacer un fread de un entero y después un fread de un carácter. Y era eso. Pero si yo no les decía cómo estaba estructurado, no había manera de que ellos pudieran leerlo, ¿sí? En este caso nosotros sabemos que es un archivo donde hay muchos datos, o uno solo, pero de tipo persona, ¿sí? En el caso de esta estructura, cuando fwrite pide el peso, se podría poner int por 2. ¿Por qué int por 2? Pero es una persona. Yo hablaba, por ejemplo, que yo hago algo así, ¿no? Lo vamos a hacer en el menú. Vamos a hacer lo que yo les estoy diciendo. Archivo 2.bin. Vamos a reunirlo rápido. Y yo digo que en el archivo, no, RB. En el archivo bin, yo les digo, en el archivo hay un carácter, un entero y una cadena de 20 caracteres. Les estoy diciendo cómo está, en ese orden respectivamente. Uy, no veo lo que estoy escribiendo, voy a escribir cualquier cosa, porque estoy en el chat. No, estoy bien. ¿Sí? Supongamos que ese es el ejercicio que tienen que hacer. Yo les estoy diciendo cómo está estructurado el archivo, o sea, les estoy dando la respuesta de cómo lo tienen que leer, porque ustedes saben que no pueden abrirlo no pueden abrirlo en un notepad y leerlo, porque les va a aparecer todas cosas raras que son hexadecimales, ¿sí? Porque lo que hace el notepad es trabajar con caracteres, y no está formateado en caracteres, está formateado en binario. Lo que hace es transformar cada 8 bits, lo transforma en un carácter, por eso aparece cualquier cosa. Entonces, ¿qué hacemos? No hay que crear una estructura. Por eso ahí les digo, ustedes están muy con el chip de trabajar solo con estructuras. Lo que puedo hacer es esto. Si me dicen, en el archivo hay un carácter, un entero y una cadena de 20 caracteres. Hay que leerlo. Hay que leer eso. Entonces, ¿qué hago? Bueno, creo un entero. Voy a crear un carácter. Y voy a crear una cadena que me está diciendo que es de 20. ¿Sí?
Entonces lo que voy a hacer ahora es, lo abro, bueno, ¿existe? Genial. Existe. Si existe, lo que voy a hacer es fread, leo, ¿y qué voy a leer primero? El carácter. Voy a leer carácter, el tamaño de lo que pesa un char, una vez de el puntero arch. Y después, ¿qué tengo que leer? Tengo que leer un entero. Voy a leer un entero, el tamaño de un entero, 1 de arch. ¿Sí? Y después, ¿qué me dice que hay? Y después viene una cadena de 20 caracteres. Bueno, ahora ¿qué voy a hacer? Un spread de la cadena size of char por 20, ¿no? Porque ese es el tamaño. Una vez arch. Y ya está. ¿Sí? Por eso les digo que no es necesario guardar estructuras en un archivo. Acá estoy guardando datos al azar. O sea, no son datos al azar, son datos específicos. Un carácter, un entero y una cadena de 20. No es una estructura. ¿Sí? Exacto. Exacto. Vamos a verlo en el formato de unos y ceros. Yo estoy haciendo cualquier número, ¿no? Pero les voy a mostrar algo así. Esto en realidad son bloques, pero bueno. No piense que hay un punto y aparte acá, es decir, un salto de línea. No existe el salto de línea. Es todo una línea de números binarios. Piensen que yo tengo que leer un carácter. ¿Va a leer cuánto? 8 bits. Porque un carácter pesa un byte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Va a leer eso. Y se va a quedar parado acá. Después, ¿qué hay que leer? Un entero. Un entero son 4 bytes. ¿Sí? 32 bits. Bueno, pensemos que leímos 32 bits. No vamos a contar. Bueno, acá hay 32. Supongamos. Todo esto es 32 bits. Se va a quedar parado acá. ¿Sí? Y ahora va a leer 20 caracteres. ¿Sí? O sea, 8 bits por 20. ¿Sí? Entonces supongamos que es todo esto. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo la lectura en binario. ¿Sí? ¿Qué pasa con una estructura? Una estructura es esto que contiene esto y esto. O sea, nuestra estructura ya sabemos que pesa, como esto pesa un byte y esto pesa 4 bytes, ya sabemos que pesa 5 bytes. Perdón, esto es un char de nombre. Esto son 30 bytes más 4, 34 bytes. ¿Sí? O sea que cada vez que yo leo a una persona, va a leer 34 por 8. ¿Sí? Esa cantidad de bits. No es nada más que eso. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Por eso yo puedo guardar cualquier cosa en el archivo. Exacto. Lo que está haciendo, no, el type-def lo que hace es decirte que esta estructura así con estos campos se llama persona. O sea, este conjunto es un conjunto, se llama persona. El orden es este. Y en el archivo se guarda así. ¿Sí? Lo guardas y cuando lo lees, te va a leer estos datos en bits. ¿Sí? En este orden. ¿Bien? Por eso yo digo que ustedes pueden guardar cualquier cosa. Ahora, si ustedes no saben cómo está estructurado el archivo y se lo dan a un compañero y le dicen, toma, léemelo. ¿Y pero qué tenés ahí adentro? No sé, fíjate. Es imposible que lo pueda leer, ¿sí? Si no le decís que son todas personas, si no le decís que hay un carácter, un entero y después una cadena, no lo va a poder leer. Jamás. No hay forma, ¿sí? Porque cuando nosotros salimos del archivo binario son todos unos y ceros. ¿Cómo sé hasta cuántos bits leer? Imposible, ¿sí? Por eso sáquense el chip de que solo son estructuras, son todos bits, agrupados en 8, agrupados en 32, agrupados en 8 por 20, ¿sí? Bien. Volamos y volvemos acá. Entonces acá lo que estoy leyendo son personas. Acá estoy escribiendo, perdón, personas. ¿Sí? Estoy escribiendo un montón de bits en el archivo. Y cuando lo vuelva a leer, sé que es un archivo de personas porque a mí me lo dijeron, está en la documentación, etc. Entonces voy a leer personas. ¿Bien? Y voy a llamar a cargadatos. No, cargadatos así. Y ahí el usuario va a cargar sus datos y lo vas a ingresar directamente al archivo. Ahora quiero traerme los datos.
void traer datos. Una manera prolija, en vez de estar escribiendo archivo.bin a cada rato, es que esto sea una constante. ¿Sí? Ya les han enseñado que esto deberían ser constantes. O sea, si no lo hacen... ¡Ay! No encuentro el... Estoy apretando el botón equivocado. Si no lo hacen, no hay problema. Pero para ustedes hacérselo más fácil, define archivo.bin. No, lo puse al revés. Siempre me mezclo no march archivo.bin. Creo que sí. Si lo puse al revés, avísenme, porque siempre me confundo y lo pongo al revés. Pero definimos un número y le damos un nombre. O definimos en este caso una cadena y le dimos un nombre. Y acá, en vez de poner archivo.bin, mandamos nombre. ¿Sí? Y ahora traemos los datos. Y si son muchos datos, me va a convenir guardarlos en un arreglo, porque si no, ¿qué hacemos con los datos? Nos van a quedar dando vueltas solamente en esta función y de ahí terminan. Entonces vamos a crear un array de personas. Le tenemos que dar un tamaño fijo, le damos 20. Válidos igual 0. Bien. Y ahora traigo mis datos. File, arch, igual a open, no march. Y en vez de AB, como en este caso es lectura, es RB. ¿Sí? If, arch, y leemos. Acá nos traemos el arreglo de personas, persona datos. While. Y acá es donde viene el tema, es que muchos usaban fof. Esa función fof, bueno, yo no les recomiendo usarla nunca más. Les recomiendo que no la usen, si alguien la usaba en su código. ¿Por qué? Porque fof lo que hace es, se activa, es como un flag, una banderita, que se activa cuando al final del archivo, ¿sí? Lee este dato, ¿sí? Y después trata de hacer otra lectura. Cuando trata de hacer otra lectura y ve que no hay más nada, le da una alarma y se activa fof. Pero FRED le da la alarma, no fof. FRED le da la alarma fof, ¿sí? Se activa una bandera. Entonces nosotros, hasta que no hagamos una lectura más innecesaria, ¿sí? Con FRED, no se va a activar fof. Por eso tenemos que hacer un if, while, FRED, if, fof, y así sucesivamente. Tenemos que hacer como un anidado de condicionales. Entonces, para evitar eso, ¿sí? Para evitar que sea una maraña de cosas que no deberían estar, usamos un FRED. Porque ya sabemos que si FRED me devuelve la cantidad de datos leídos, si me devuelve 0 es porque no hubo más nada que leer. ¿Sí? Y si no hubo más nada que leer, entonces este bucle va a cortar y no va a cargarlo en el arreglo. Generás una... Uy, se me está por cortar, chicos. Otra vez. Vamos a volver a entrar y ya nos queda un ratito más y terminamos. Miren que salvo. Ahí está.